En la cena familiar, mi padre me gritó a la cara: tú y tu hija no son más que unas aprovechadas. Mi madre sonrió con aire de suficiencia, asintiendo. Lo ridículo es que lo decían mientras vivían en mi casa. Sin dudarlo, dije con calma: tienen 24 horas para irse. Soy Julia, tengo 32 años y soy madre soltera de mi increíble hija de 7 años, Lily. Hace 3 años, compré la casa de mis sueños después de abrirme camino en el sector inmobiliario. Cuando mis padres perdieron su casa el año pasado, les abrí mis puertas, pensando que finalmente podría ganarme su aprobación. En cambio, vi cómo poco a poco se apoderaban de mi espacio, criticaban mi forma de criar y de alguna manera se convencían de que eran dueños de mi casa. Nunca imaginé que una cena familiar que yo había planeado terminaría con mi padre gritándome en la cara que Lily y yo éramos unas aprovechadas en nuestra propia casa. Díganme desde donde están viendo y asegúrense de darle a me gusta y suscribirse antes de que les cuente cómo finalmente me defendí a mí misma y a mi hija después de años de manipulación emocional. Al crecer, nunca me sentí verdaderamente segura en mi relación con mis padres. Mi padre, George, trabajaba en ventas y estaba obsesionado con mantener las apariencias. Mi madre, Nancy, era secretaria escolar a tiempo parcial y dedicaba la mayor parte de su energía a intentar complacerlo. Nuestra casa siempre parecía perfecta desde fuera, pero por dentro la calidez emocional era escasa. Mis logros solo se reconocían si los hacían quedar bien ante sus amigos. Cuando conseguí una beca para la universidad, mi madre le dijo a todo el mundo que era gracias a su excelente crianza. Cuando tenía dificultades de cualquier tipo, se aseguraban de que supiera que los estaba decepcionando. Aprendí pronto que la independencia emocional era mi único camino a seguir. Mientras otros niños tenían padres que asistían a sus eventos escolares y celebraban sus victorias, los míos estaban demasiado ocupados manteniendo su imagen social. Papá compraba coches caros que apenas podíamos permitirnos mientras se quejaba del costo de mis útiles escolares. Mamá pasaba horas arreglándose antes de sus cenas, pero nunca tenía tiempo para ayudarme con los deberes. Sus decisiones financieras siempre me desconcertaron. A pesar de tener ingresos decentes, vivían al día. Las tarjetas de crédito estaban al límite para financiar vacaciones de las que pudieran presumir. Rehipotecaron su casa 2 veces para cubrir deudas. Recuerdo la tensión constante cada vez que llegaban las facturas y las misteriosas desapariciones de papá cuando llamaban los acreedores. Aún así, mantenían la ilusión de éxito para todos los que estaban fuera de nuestro hogar. Me gradué con un título en empresariales y me mudé de inmediato, decidida a construir una vida diferente. Trabajé 60 horas a la semana en un puesto de nivel inicial en una empresa inmobiliaria, aprendí todo lo que pude y poco a poco fui ascendiendo. A los 26 años, era una de las mejores agentes de nuestra oficina. Ahorré diligentemente, viví dentro de mis posibilidades y, a los 29, logré lo que mis padres nunca tuvieron: estabilidad financiera y una casa que realmente podía permitirme. Durante este tiempo, conocí a David. Era amable y estable, cualidades que yo anhelaba desesperadamente después de mi caótica crianza. Nos casamos al cabo de un año y pronto dimos la bienvenida a Lily a nuestras vidas. Pensé que finalmente había creado la familia segura que nunca tuve de niña. Pero a los 3 años de nuestro matrimonio, David empezó a cambiar. Se volvió distante, empezó a trabajar hasta tarde y finalmente admitió que tenía una aventura con una compañera de trabajo. Nuestro divorcio fue doloroso pero amistoso por el bien de Lily. Compartimos la custodia, aunque Lily vive principalmente conmigo. Después del divorcio, me dediqué a crear un entorno estable y amoroso para mi hija. Compré una hermosa casa de 4 dormitorios en un buen distrito escolar con un patio trasero donde Lily pudiera jugar. Mantuve mi éxito profesional mientras ajustaba mi horario para estar presente para mi hija. Establecimos rutinas y tradiciones, desde tortitas los sábados por la mañana hasta cuentos antes de dormir cada noche. Estaba decidida a que ella nunca experimentara la inseguridad emocional que yo había tenido al crecer. Mi relación con mis padres siguió siendo complicada durante estos años. Nunca aprobaron mi divorcio, sugiriendo que debería haber trabajado más para salvar mi matrimonio o haber hecho la vista gorda a la infidelidad de David, como aparentemente hacían muchas de sus amigas. Me visitaban de vez en cuando, pero estas visitas siempre me dejaban emocionalmente agotada. Criticaban todo, desde mi estilo de crianza hasta la decoración de mi casa, mientras que simultáneamente pedían préstamos que nunca devolvían. Luego,
Hace aproximadamente un año, recibí una llamada frenética de mi madre. Entre lágrimas, me explicó que estaban perdiendo su casa. Años de mala gestión financiera finalmente les habían pasado factura. No habían pagado los impuestos sobre la propiedad durante 3 años, habían solicitado una segunda hipoteca que no podían pagar y habían invertido sus ahorros para la jubilación en el negocio de un amigo que había quebrado. A los 62 años, mis padres se enfrentaban a la falta de vivienda. A pesar de nuestra difícil historia, no pude rechazarlos. Después de discutirlo con Lily, que estaba emocionada por tener a sus abuelos cerca, los invité a quedarse con nosotros hasta que se recuperaran. Solo por unos meses, me aseguró mi padre, solo hasta que encontremos un pequeño apartamento que podamos pagar con nuestra seguridad social. Les creí, y más que eso, vi esto como una oportunidad para finalmente sanar nuestra relación. Quizás vivir juntos les ayudaría a verme como la adulta capaz en la que me había convertido. Quizás finalmente estarían orgullosos de mí. Las primeras semanas fueron incómodas pero manejables. Mis padres parecían genuinamente agradecidos, elogiando mi hermosa casa y agradeciéndome mi generosidad. Mi madre pasaba tiempo con Lily, leyéndole y enseñándole a hornear galletas. Mi padre arregló un grifo que goteaba y cortó el césped sin que se lo pidieran. Empecé a tener la esperanza de que tal vez, solo tal vez, podríamos construir la relación familiar amorosa que siempre había anhelado. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que esas primeras semanas fueron la calma antes de la tormenta. Las señales sutiles estuvieron ahí desde el principio, pero yo estaba demasiado ansiosa por su aprobación como para notarlas. Cuando mi madre reorganizó los armarios de mi cocina sin preguntar, me dije a mí misma que solo intentaba ayudar. Cuando mi padre comentó que el pago de mi hipoteca parecía demasiado alto, sugiriendo que me habían estafado, lo descarté como su forma de mostrar preocupación. Yo seguía siendo la niña pequeña desesperada por su amor y validación, dispuesta a pasar por alto las señales de alerta que ya empezaban a aparecer. El cambio ocurrió tan gradualmente que casi no me di cuenta al principio. Aproximadamente un mes después de su llegada, mis padres comenzaron a hacer comentarios sobre mi crianza. Mi madre suspiraba dramáticamente cuando le ponía límites a Lily. «Sabes, Julia, los niños necesitan libertad para expresarse», decía, olvidando convenientemente lo estricta que había sido conmigo. Cuando limitaba el tiempo de pantalla de Lily, mi padre le pasaba su teléfono por debajo de la mesa con un guiño, socavando mi autoridad. Su crítica se extendió más allá de la crianza a todos los aspectos de mi vida. Mi madre arrugaba la nariz ante mi elección de detergente para la ropa. Mi padre cuestionaba por qué había elegido encimeras de laminado en lugar de granito cuando tenía un trabajo tan bueno. Cada decisión que había tomado para mi hogar estaba de repente en debate. «Deberías haber consultado a alguien con experiencia antes de elegir estas lámparas», dijo mi padre una noche. El mensaje sutil era claro, a pesar de mi éxito, todavía no sabía lo que estaba haciendo. Lo que más me preocupaba era su aparente falta de interés en encontrar su propio lugar. Cuando pregunté amablemente sobre su búsqueda de vivienda después de 6 semanas, mi madre hizo un gesto displicente. «Oh, el mercado está terrible ahora mismo. No tiene sentido precipitarse en algo», añadió mi padre. «No queremos ser una carga para ti, pero a nuestra edad, mudarse es tan difícil». Sus pocos meses se estaban alargando sin un final a la vista, y parecían cada vez más cómodos en mi casa. Entonces, empezaron a tratar mi casa como si fuera suya. Un día llegué a casa del trabajo y encontré mi sala de estar completamente reorganizada. La explicación de mi madre, la distribución original no era propicia para la conversación. Había movido mi sillón de lectura favorito al sótano porque no encajaba con su visión. Cuando expresé mi frustración, pareció herida. «Pensé que agradecerías mi ayuda, dado lo ocupada que estás». Me quedé sintiéndome como la irrazonable. Mi padre empezó a invitar a sus amigos sin preguntarme. Llegaba a casa con Lily y encontraba a 3 o 4 de sus amigos viendo deportes en mi sala de estar, con botellas de cerveza y envoltorios de bocadillos esparcidos por todas partes. Cuando lo llevé aparte para discutirlo, pareció genuinamente confundido. «Son solo unos amigos, Julia, ¿cuál es el problema?» El concepto de que esta era mi casa, no la suya, parecía incomprensible para él. Las responsabilidades del hogar se convirtieron en otra fuente de tensión.
A pesar de estar jubilados y con mucho tiempo libre, mis padres empezaron a esperar que yo cocinara y limpiara para ellos después de mis jornadas completas de trabajo. Mi madre mencionaba a las 4:30 que estaba pensando en pollo para la cena, la implicación era que yo debía prepararlo cuando llegara a casa. Los platos se amontonaban en el fregadero y la ropa sucia desbordaba el cesto, pero parecían ciegos a estas tareas. Cuando le pedí a mi padre que ayudara con un mantenimiento básico de la casa, encontraba excusas interminables. Le dolía la espalda. No tenía las herramientas adecuadas. Lo haría la próxima semana. Mientras tanto, las sugerencias útiles de mi madre sobre las tareas del hogar implicaban que yo no mantenía mi casa según los estándares adecuados. El baño realmente debería limpiarse 2 veces por semana, Julia. Eso es lo que yo siempre hacía. El hecho de que ella no lo estuviera limpiando ni una sola vez ahora no se mencionaba. Nuestra primera discusión real estalló cuando descubrí que habían quitado fotos familiares de Lily y mías para poner sus propias fotos. Cuando cuestioné esto, mi madre lo desestimó como una mejora de la estética del pasillo. Esas fotos de ustedes dos eran un poco informales para la entrada. Pensamos que estos retratos familiares formales darían una mejor impresión a los visitantes. Tuve que explicar, con los dientes apretados, que no me importaba impresionar a los visitantes en mi propia casa. Cada vez que intentaba tener una conversación razonable sobre estos temas, mis preocupaciones eran descartadas como malentendidos o hipersensibilidad de mi parte. Siempre fuiste tan particular con tus cosas, suspiraba mi madre, como si mi deseo de mantener la autoridad en mi propia casa fuera un defecto de carácter. Mi padre simplemente se alejaba de las discusiones, afirmando que yo estaba demasiado emocional para hablar en ese momento. Su presencia comenzó a afectar mi vida diaria de innumerables maneras pequeñas. Mi rutina matutina, antes pacífica y organizada, se volvió caótica con ellos monopolizando la cocina y el baño. Mi tiempo de relajación por la noche desapareció mientras dominaban la sala de estar con sus ruidosos programas de televisión. Incluso mi trabajo se vio afectado, ya que su presencia constante en mi oficina en casa significaba que las llamadas de los clientes a menudo eran interrumpidas por mi madre haciendo preguntas innecesarias. A pesar de todo, seguía esperando que las cosas mejoraran. Me decía a mí misma que solo se estaban adaptando a sus nuevas circunstancias. Me recordaba lo difícil que debe ser perder tu hogar a los 60 años. Puse excusas por su comportamiento porque reconocer la verdad era demasiado doloroso, mis padres todavía me veían como una niña cuyos límites no importaban, a pesar de vivir en la casa por la que tanto había trabajado para proveer para mí y mi hija. A medida que las semanas se convertían en meses, la ansiedad se convirtió en mi compañera constante. Empecé a temer volver a casa del trabajo. Sentía un nudo en el estómago al girar en mi calle, preguntándome qué nuevo límite se había cruzado en mi ausencia. Comencé a tener problemas para dormir, permaneciendo despierta, escuchando su televisión a altas horas de la noche y preguntándome cómo había perdido el control de mi propia casa. Aún así, permanecí en silencio, esa niña pequeña dentro de mí, todavía desesperada por la aprobación parental que parecía siempre fuera de alcance. Para el 4.º mes de la estancia de mis padres, la situación se había deteriorado significativamente. Mis días de trabajo desde casa se volvieron casi imposibles. Estaba en importantes llamadas con clientes cuando mi madre irrumpía en mi oficina sin llamar, mostrándome muestras de pintura para las habitaciones que quería redecorar o haciendo preguntas triviales que podrían haber esperado. Cuando le señalaba que estaba trabajando, se ofendía. Bueno, discúlpame por intentar que tu casa se vea mejor. Mi padre era igualmente disruptivo de diferentes maneras. Empezó a usar mi oficina en casa cuando yo no estaba, dejando sus papeles esparcidos por mi escritorio y cambiando la configuración de mi ordenador. Varias veces, regresé y encontré información confidencial de clientes enterrada bajo sus facturas y periódicos. Cuando lo confronté, desestimó mis preocupaciones. Es solo familia, Julia. No tienes que ser tan estricta con todo. Su interferencia con Lily fue lo que realmente comenzó a llevarme al límite. Contradecían mis decisiones de crianza constantemente y abiertamente frente a ella. Si yo decía que no había postre hasta que Lily terminara su cena, mi madre le daba galletas a escondidas más tarde y lo convertía en su secreto especial. Cuando establecí una hora de dormir a las 8, mi padre la animaba a quedarse despierta viendo la televisión con él, y luego actuaba sorprendido cuando ella estaba de mal humor al día siguiente.
Me di cuenta de lo mal que estaban las cosas cuando la maestra de Lily solicitó una reunión. Explicó que Lily se había vuelto desafiante en clase, diciéndole a su maestra: mi abuelo dice que no tengo que escuchar si no quiero. Mi corazón se hundió al reconocer las lecciones dañinas que mis padres le estaban enseñando a mi hija. Esa noche, intenté una conversación seria sobre respetar mis decisiones de crianza. La respuesta de mi madre me dejó atónita. Bueno, alguien tiene que asegurarse de que esa niña tenga algo de alegría en su vida. Tus reglas están sofocando su creatividad. Los límites financieros también comenzaron a disolverse. Descubrí que mi padre había estado tomando prestado mi coche sin preguntar, devolviéndolo con el tanque de gasolina vacío. Más alarmante aún, pequeñas cantidades de dinero comenzaron a desaparecer de mi cartera. Cuando saqué el tema a regañadientes, mi padre se indignó. Solo tomé prestados $20 para la tienda. Te los habría devuelto desde cuando los miembros de la familia se cuentan los centavos entre sí. El hecho de que no hubiera mencionado que tomó prestado el dinero hasta que lo confronté pareció pasar desapercibido para él. Mi madre llevó su misión de redecoración a nuevos niveles, pidiendo artículos caros en línea usando mi dirección y luego actuando sorprendida cuando no me entusiasmaban los cargos inesperados. Llegaba a casa y encontraba a repartidores instalando nuevas cortinas en la sala de estar que no había aprobado ni presupuestado. Cuando expresé mi preocupación por el costo, dijo: no seas tan tacaña, Julia. Esto aumentará el valor de tu casa. Con lo que ganas, esto no es nada. Sus comentarios sobre mi apariencia se volvieron cada vez más hirientes. Mi madre me miraba de arriba a abajo por la mañana y decía cosas como: ¿de verdad vas a usar eso para ir a trabajar? No me extraña que sigas soltera después del divorcio. Mi padre añadía sus opiniones sobre mi peso. Deberías ir más al gimnasio, Julia. A los hombres no les gustan las mujeres que se descuidan. Sus comentarios hacían eco de las críticas con las que había crecido, desencadenando viejas inseguridades que había trabajado duro para superar. La invasión de mi vida social fue otro punto de quiebre. Empezaron a invitar a familiares a cenar sin consultarme, y luego esperaban que yo cocinara y fuera la anfitriona. Llegaba a casa agotada del trabajo para encontrar a mi tía y mi tío sentados en mi sala de estar, preguntándose por qué la cena no estaba lista. Mis padres actuaban como si yo estuviera siendo irrazonable cuando expresaba mi frustración. La familia debería ser bienvenida en cualquier momento, insistía mi padre, sin entender en absoluto que, como la verdadera dueña de la casa, yo debería ser quien extendiera las invitaciones. A través de estas reuniones familiares, descubrí otra tendencia preocupante: mis padres habían estado creando una narrativa falsa sobre nuestro acuerdo de convivencia. Mi tía dejó escapar que había oído que yo les había rogado a mis padres que se mudaran conmigo porque no podía manejar la casa y a Lily sola. Aparentemente, según la historia que contaban, habían accedido a regañadientes a rescatarme de mi abrumada existencia de madre soltera. Me quedé atónita al saber que se estaban presentando como mis salvadores en lugar de reconocer que los había acogido durante su crisis financiera. Lily se sentía cada vez más confundida y molesta por la tensa atmósfera del hogar. Comenzó a tener pesadillas y se aferraba a mí cada vez que estaba en casa. Me susurraba preguntas que me rompían el corazón. Mami, esta es la casa de la abuela ahora, ¿por qué al abuelo se le permite gritar, pero a mí me regañan cuando grito? Me di cuenta de que, más allá de la invasión de mi espacio y autonomía, el comportamiento tóxico de mis padres estaba afectando el sentido de seguridad y la comprensión de los límites de mi hija. Desesperada, comencé a ver a una terapeuta para que me ayudara a lidiar con el estrés. La doctora Kaminsky me ayudó a reconocer los patrones disfuncionales que me habían seguido desde la infancia hasta esta situación actual. Nunca se respetaron tus límites cuando eras niña, señaló. Así que te cuesta hacerlos cumplir como adulta. Me ayudó a ver cómo mis padres me habían entrenado para poner sus necesidades por encima de las mías, y cómo todavía lo estaba haciendo a pesar de ser yo quien les proporcionaba un techo. Comencé a entender que mis padres no habían cambiado su comportamiento todos estos años después porque nunca se habían visto obligados a hacerlo. Su crisis financiera había eliminado las barreras físicas entre nosotros, pero la dinámica emocional seguía siendo exactamente la misma que durante mi infancia. Todavía me veían como una extensión de sí mismos en lugar de una adulta independiente que merecía respeto. La revelación fue dolorosa pero necesaria. Con el aliento de mi terapeuta, comencé a establecer límites más claros.
Instalé una cerradura en la puerta de mi oficina en casa. Creé un horario para el uso de la cocina y el baño. Hablé directamente con Lily sobre las reglas de la familia y por qué la coherencia es importante. Dejé de financiar las compras impulsivas de mis padres y los cambios innecesarios en la casa. Cada límite que establecía se encontraba con resistencia, chantajes emocionales y, a veces, hostilidad abierta. Mi madre me preguntaba entre lágrimas por qué me había vuelto tan fría. Mi padre se retiraba a un silencio pétreo durante días. Me di cuenta de que nos acercábamos a un punto de quiebre cuando los oí hablar de mí con Lily una tarde, cuando pensaban que todavía estaba en el trabajo. Mi madre le estaba diciendo, tu mami simplemente no entiende cómo se supone que las familias deben trabajar juntas. Siempre ha sido demasiado egoísta. El hecho de que estuvieran tratando de poner a mi hija en mi contra hizo que algo se rompiera dentro de mí. Supe entonces que algo tendría que cambiar drásticamente, pero todavía no estaba preparada para cómo ocurriría ese cambio en última instancia. Después de casi 7 meses de tensión, decidí hacer un último intento por salvar nuestra situación de convivencia. Quizás con una comunicación clara y un reajuste de expectativas, podríamos encontrar un camino a seguir. Planeé una cena familiar especial para el viernes por la noche, esperando que un gesto considerado pudiera abrir la puerta a una conversación honesta. Pasé todo el jueves preparándome para la cena. Salí temprano del trabajo para comprar los ingredientes de los platos favoritos de mis padres. Hice la apreciada receta de estofado de ternera de mi madre desde cero, horneé el pastel de manzana favorito de mi padre e incluso preparé macarrones con queso especiales para Lily. Compré flores para la mesa y usé la vajilla buena que mi madre siempre había elogiado. Quería que todo fuera perfecto, un gesto de buena voluntad antes de la difícil conversación que se avecinaba. El viernes por la mañana, me aseguré de que Lily entendiera la importancia de la noche. Cariño, esta noche vamos a tener una cena especial con la abuela y el abuelo, y quiero que todos pasemos un buen rato juntos. ¿Crees que podrías ayudarme a poner la mesa después de la escuela? Su entusiasta asentimiento y su sugerencia de hacer tarjetas con los nombres para todos me derritió el corazón. Incluso en medio de la tensión, ella todavía quería recuerdos familiares felices. Salí temprano del trabajo de nuevo el viernes, sintiéndome nerviosa y esperanzada a la vez. Me detuve a comprar una botella del vino favorito de mis padres como toque final. En casa, envié a Lily a jugar mientras transformaba nuestro comedor. Usé el mantel que mi madre me había regalado años atrás, arreglé las flores frescas y puse velas. Quería que el ambiente indicara que se trataba de una ocasión significativa, digna de una conversación respetuosa. Mis padres parecieron complacidos cuando vieron mis esfuerzos. Mi madre de hecho me abrazó, diciendo, esto se ve encantador, Julia. No pensé que recordaras cómo poner una mesa correctamente. Dejé pasar el cumplido ambiguo, centrándome en la conexión positiva. Mi padre examinó la botella de vino y asintió con aprobación. Buena cosecha. Debes haber gastado un dineral en esto. De nuevo, elegí ver su comentario como un aprecio en lugar de una crítica a mis gastos. Lily saltaba de emoción mientras nos sentábamos a cenar, señalando con orgullo las tarjetas del lugar que había decorado. Mira, abuela, la tuya tiene flores porque te gusta la jardinería, y la del abuelo tiene una televisión porque le gusta ver deportes. La inocente observación nos hizo reír a todos por un momento, aliviando la tensión. La cena comenzó de manera agradable. Nos pasamos los platos, al estilo familiar, elogiamos la comida y compartimos una conversación ligera. Mi madre habló de un libro que estaba leyendo. Mi padre discutió un documental que había visto. Lily charló sobre su proyecto escolar. Empecé a relajarme un poco, pensando que quizás esta noche sería el punto de inflexión que había esperado. Mientras terminábamos el plato principal, dirigí suavemente la conversación hacia el tema que necesitaba abordar. Llené de nuevo sus copas de vino y respiré hondo. Mamá, papá, quería hablar con ustedes sobre sus planes a futuro. Han pasado unos 7 meses desde que se mudaron, y me preguntaba si han tenido la oportunidad de mirar algún apartamento últimamente. La atmósfera cambió instantáneamente. La expresión de mi padre se endureció y mi madre de repente se interesó mucho en reorganizar su servilleta. Hubo un pesado silencio antes de que mi padre respondiera. El mercado sigue terrible, Julia. No ha aparecido nada asequible. Insistí suavemente.
Entiendo que es un desafío, pero tal vez necesitemos ampliar el área de búsqueda o considerar diferentes tipos de vivienda. Podría ayudarlos a buscar este fin de semana. Mi madre intervino. No vamos a vivir en un barrio peligroso a nuestra edad, Julia. No creo que estés siendo realista sobre lo que podemos permitirnos con nuestros ingresos fijos. Asentí con simpatía, pero continué. Sé que es difícil, pero originalmente discutimos esto como un arreglo temporal. Quizás podríamos establecer un plazo y trabajar hacia atrás desde allí. Incluso podría ayudar con el depósito de seguridad para el lugar adecuado. Mi padre dejó su tenedor con más fuerza de la necesaria. Entonces, ¿nos estás echando ahora, de eso se trata esta cena elegante, adularnos antes de mostrarnos la puerta? No, papá. Eso no es lo que estoy diciendo en absoluto. Solo creo que deberíamos tener un plan. La situación actual ha sido un desafío para todos. Miré significativamente a Lily, que comenzaba a sentir la tensión y había dejado de comer. Mi madre notó mi mirada hacia Lily. Quizás esta conversación debería tener lugar después de la cena, sugirió, con la voz tensa. Estuve de acuerdo, no queriendo molestar más a Lily. ¿Sabes qué? Tienes razón. Disfrutemos del postre y hablemos más tarde. Serví el pastel de manzana, tratando desesperadamente de recuperar la atmósfera agradable de antes, pero mi padre no estaba dispuesto a dejarlo pasar. No, hablemos de ello ahora. Ya que estás tan ansiosa por deshacerte de nosotros, bien podrías decir lo que piensas mientras estamos todos aquí. Papá, por favor, dije en voz baja, señalando a Lily. No se trata de deshacerse de nadie. Se trata de encontrar una solución que funcione para todos. Su rostro se puso rojo. ¿Una solución? La solución es la familia. Cuidar de la familia. Pero tú siempre has sido egoísta, Julia. Incluso de niña, siempre pensando primero en ti misma. Sentí que se me oprimía el pecho, pero me obligué a mantener la calma. Lily lo estaba viendo todo. Papá, estoy feliz de continuar esta conversación, pero creo que Lily debería ser excusada primero. Mis sugerencias parecieron empujarlo más allá de un límite invisible. Golpeó la mesa con la mano, haciendo que todos saltaran. No, ella debería escuchar esto. Debería saber qué clase de madre tiene. Una egoísta que echaría a sus propios padres a la calle. Lily comenzó a llorar, su pequeño cuerpo temblando. Inmediatamente me moví para consolarla, pero mi madre, sorprendentemente, intervino. Lily, cariño, ¿por qué no vas a jugar a tu habitación un rato mientras los adultos hablan? Su voz era dulce como la miel, pero sus ojos estaban fríos cuando se encontraron con los míos. Vi con impotencia cómo Lily salía corriendo de la mesa, sus sollozos audibles incluso después de llegar a su habitación. En el momento en que se fue, me volví hacia mis padres. Esto es exactamente de lo que estoy hablando. Este tipo de tensión no es buena para ninguno de nosotros, especialmente para Lily. Todo lo que pido es una conversación sobre un plazo y algo de respeto por los límites mientras están aquí. Mi padre se levantó tan bruscamente que su silla casi se volcó. ¿Respeto? ¿Quieres hablar de respeto? Después de todo lo que hemos hecho por ti, te criamos. Te dimos de comer, te vestimos, y así es como nos lo pagas. Permanecí sentada, luchando por mantenerme serena. Papá, aprecio todo lo que has hecho por mí mientras crecía, pero ahora soy una adulta con mi propia hija y mi propia casa. Todo lo que pido es un poco de respeto mutuo. Lo que sucedió a continuación está grabado en mi memoria. Mi padre se inclinó sobre la mesa, con su rostro a centímetros del mío, y gritó con un volumen que me hizo retroceder. Tú y tu hija no son más que unas aprovechadas. Lo miré fijamente por un momento, incapaz de procesar lo que había dicho. Aprovechadas. En mi propia casa, que había comprado con mi propio dinero, donde pagaba todas las facturas, compraba toda la comida y les proporcionaba refugio gratuito durante más de medio año. Mi madre, en lugar de calmar la situación, sonrió con suficiencia y añadió, te crees tan exitosa con tu trabajo inmobiliario y tu casa, pero siempre has necesitado nuestra ayuda. ¿Quién cuidó a Lily cuando trabajabas hasta tarde el mes pasado? ¿Quién arregló el triturador de basura la semana pasada? De nada, por cierto. La naturaleza puramente delirante de su perspectiva me dejó atónita.
Habían reescrito completamente la realidad para posicionarse a sí mismos como los proveedores y a mí como la dependiente. De alguna manera, en sus mentes, me estaban haciendo un favor al vivir en mi casa sin pagar alquiler, comiendo la comida que yo pagaba, usando los servicios que yo cubría, mientras me criticaban y socavaban a cada paso. Miré el rostro rojo y enojado de mi padre y la expresión engreída de mi madre, y de repente, vi con perfecta claridad el patrón que había definido nuestra relación durante toda mi vida. Nunca me verían como una igual. Nunca respetarían mis límites. Nunca reconocerían mis logros o capacidades. En su narrativa, yo siempre sería la niña que necesitaba su guía y supervisión, incluso en mi propia casa. En ese momento de claridad, una extraña calma se apoderó de mí. Me levanté lentamente, erguida en toda mi estatura, y miré a mi padre directamente a los ojos. Tienen 24 horas para irse, dije, con la voz firme y tranquila. Disculpa, balbuceó, claramente sin esperar esta respuesta. ¿Me has oído? 24 horas. Esta es mi casa. Yo pago la hipoteca. Yo pago las facturas. Ustedes son invitados que han abusado de su bienvenida y nos han faltado al respeto tanto a mí como a mi hija repetidamente. Tienen hasta esta misma hora mañana para encontrar otros arreglos. Mi madre se rió nerviosamente. No seas ridícula, Julia. Estás exagerando como siempre. Me volví hacia ella, manteniendo la compostura. No estoy exagerando. Simplemente estoy estableciendo un límite que debería haberse establecido hace meses. 24 horas. Les sugiero que empiecen a empacar. Mi padre cambió de táctica, su voz de repente suplicante. Cariño, sabes que no quise decir lo que dije. Solo estaba molesto. Podemos hablar de esto racionalmente. Ya hemos pasado la etapa de hablar, respondí, moviéndome ya hacia las escaleras para ver cómo estaba Lily. Si no se han ido para esta hora mañana, llamaré a la policía y los denunciaré como intrusos. Es su elección cómo quieren que esto termine. Mientras subía las escaleras para consolar a mi hija, oí a mi madre gritar, «No te atreverías. Somos tus padres». Me detuve en la escalera, me di la vuelta y dije las palabras que finalmente romperían el ciclo disfuncional. Ya no. No después de esta noche. Las 24 horas que siguieron fueron de las más tensas de mi vida. Después de consolar a Lily y explicarle en términos apropiados para su edad que la abuela y el abuelo se mudarían porque los adultos a veces necesitan su propio espacio, bajé y encontré a mis padres en pleno modo de control de daños. Julia, no puedes estar hablando en serio sobre esto, suplicó mi madre, su anterior suficiencia reemplazada por la ansiedad. ¿A dónde se supone que iremos sin previo aviso? Al mismo lugar al que habrían ido si nunca me hubiera ofrecido a ayudarlos, respondí con calma. Un hotel, la casa de un amigo, un apartamento. Tuvieron 7 meses para resolverlo mientras vivían aquí sin pagar alquiler. Mi padre intentó un enfoque diferente, cambiando de súplicas a amenazas. Sabes, podríamos hacerte las cosas muy difíciles. Legalmente, nos has establecido como residentes aquí. No puedes simplemente echarnos sin un proceso de desalojo formal. Su declaración me tomó por sorpresa momentáneamente, ya que no había considerado las implicaciones legales, pero me negué a mostrar debilidad. Si esa es la ruta que quieren tomar, que así sea. Pero creo que encontrarán ese camino mucho más incómodo para todos, especialmente para Lily y realmente quieren que vea a los agentes del sheriff sacar a sus abuelos. Este enfrentamiento continuó hasta altas horas de la noche. Mis padres alternaron varias tácticas, chantajes emocionales sobre la lealtad familiar, recordatorios de cosas que habían hecho por mí décadas atrás, amenazas sobre decirle a los familiares que era una desalmada, promesas de cambiar si les daba otra oportunidad. Me mantuve firme, repitiendo mi plazo de 24 horas mientras investigaba en silencio la ley de inquilinos en mi teléfono cuando no miraban. Lo que descubrí no fue alentador. Mi padre tenía razón técnicamente en que, en muchos estados, cualquiera que viva en una casa durante un periodo prolongado establece ciertos derechos de residencia, incluso sin un contrato de arrendamiento formal. Un desalojo legal podría llevar semanas o incluso meses. Aún así, me negué a dar marcha atrás. Si era necesario, contrataría a un abogado, pero esperaba que no llegara a eso. Por la mañana, el enfoque de mis padres había cambiado de nuevo.
Actuaron como si no hubiera pasado nada, preparando el desayuno como de costumbre y hablando de sus planes para el día. Mi madre preguntó si podía recoger su receta más tarde. Mi padre mencionó que necesitaba usar mi impresora para algunos documentos. Su comportamiento era surrealista, como si estuvieran probando si simplemente dejaría todo el asunto si fingían que nunca había sucedido. Recogí a Lily y la llevé a casa de una amiga para pasar el día, no queriendo que presenciara lo que pudiera ocurrir a medida que se acercaba el plazo. Antes de irme, les recordé con calma, el plazo es a las 6 de la tarde de hoy. Por favor, tengan sus pertenencias esenciales empacadas para entonces. Mi padre se burló. No vamos a ninguna parte. Este es solo otro de tus episodios dramáticos. Te calmarás y te darás cuenta de lo ridícula que estás siendo. Durante todo el día en el trabajo, recibí un aluvión de llamadas y mensajes de texto. Primero de mis padres, luego de otros miembros de la familia que habían reclutado para presionarme. Mi tía llamó para decirme que le estaba rompiendo el corazón a mi madre. Mi prima me envió un mensaje de texto diciendo que siempre había sido egoísta, pero que esto era un nuevo mínimo. Un tío que apenas conocía dejó un mensaje de voz preguntando cómo podía echar a personas mayores a la calle. Durante mi hora de almuerzo, llamé a mi amiga Sara, que siempre me había apoyado en mis dificultades familiares. Julia, estás haciendo absolutamente lo correcto, me aseguró. Son tóxicos y les has dado más oportunidades de las que la mayoría de la gente les habría dado. Se ofreció a venir esa noche para darme apoyo moral, una oferta que acepté con gratitud. También contacté a un amigo abogado, Brian, que se especializaba en derecho de vivienda. Confirmó lo que mi investigación había sugerido, obligar legalmente a mis padres a irse podría ser complicado. Sin embargo, sugirió un enfoque alternativo. Si acceden a irse voluntariamente, podrías ofrecerles alguna ayuda financiera para una vivienda temporal. Deja claro que es una oferta única, condicionada a que se vayan pacíficamente hoy. Armada con esta estrategia y sabiendo que Sara estaría allí como respaldo, me sentí más segura al volver a casa. Pero nada podría haberme preparado para lo que encontré. Llegué a las 5:30 de la tarde, media hora antes del plazo. La puerta principal estaba sin cerrar, lo que inmediatamente hizo sonar las alarmas. Dentro, descubrí el caos. Los cajones habían sido sacados y vaciados en el suelo. Las puertas de los armarios estaban abiertas. Los cuadros habían sido retirados de las paredes, dejando ganchos desnudos. Moviéndome por la casa con una incredulidad conmocionada, encontré más destrucción. En la cocina, la comida había sido sacada del refrigerador y dejada en las encimeras. En mi dormitorio, mi armario había sido saqueado, con ropa esparcida por todas partes. Lo más perturbador de todo, mi oficina en casa parecía haber sido registrada deliberadamente, con archivos tirados y mi ordenador claramente manipulado. Mis padres no estaban por ningún lado. Su dormitorio contenía solo colchones desnudos y cajones vacíos. Su baño había sido vaciado de todos los artículos personales. Se habían ido sin despedirse, pero no sin antes causar estragos en mi hogar. Mientras estaba de pie en medio de la destrucción, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi madre. Como estabas tan ansiosa por deshacerte de nosotros, pensamos en facilitarte las cosas yéndonos antes. Solo nos llevamos lo que era nuestro por derecho. No te molestes en intentar contactarnos de nuevo. Me dejé caer en el sofá, abrumada por la naturaleza vengativa de su partida. No fue hasta que llegó Sara que comencé a evaluar el verdadero alcance del daño. Juntas, fuimos de habitación en habitación, catalogando lo que se habían llevado, la plata de mi abuela, que mi madre me había regalado años atrás, varias piezas de joyería cara, dispositivos electrónicos, incluyendo una tableta y auriculares inalámbricos, y, lo más impactante de todo, el dinero de emergencia que guardaba en un cajón con llave en mi oficina. La cerradura había sido forzada y $2.000 habían desaparecido. Sara me instó a llamar a la policía, pero dudé. Son mis padres, dije, la realidad de la situación todavía difícil de procesar. Realmente quiero presentar cargos por robo contra ellos. Julia, escúchame, dijo Sara firmemente. Cruzaron una línea. Esto no es solo llevarse regalos que te dieron. Forzaron cerraduras y se llevaron dinero en efectivo y aparatos electrónicos que nunca fueron suyos. Eso es robo, sean familia o no.
Dándome cuenta de que tenía razón, llamé a la línea de no emergencia de la policía y denuncié el robo. Cuando llegaron los oficiales, tomaron fotos y declaraciones, tratando la situación con una sorprendente comprensión. La oficial a cargo, una mujer de mi edad, me dijo en voz baja: he visto esto antes en situaciones familiares. Es difícil, pero estás haciendo lo correcto al documentarlo. Crea un registro documental si las cosas empeoran. Después de que la policía se fue, Sara me ayudó a asegurar la casa, cambiando las cerraduras y revisando todas las ventanas. Comenzamos el proceso de limpiar el desorden, con Sara insistiendo en quedarse a dormir. No te voy a dejar sola después de esto, declaró. Si son lo suficientemente vengativos como para robarte, quién sabe qué más podrían hacer. Esa noche, después de finalmente poner en orden las áreas principales de la casa, me senté en mi porche con Sara, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Me siento aliviada de que se hayan ido, admití, pero también devastada de que terminara de esta manera. Sara asintió. Está bien sentir ambas cosas. Son tus padres. Querías una relación amorosa con ellos, pero no eran capaces de darte eso. La mañana siguiente trajo nuevos desafíos. Descubrí que mis padres habían contactado a los padres de David, mis antiguos suegros, con una versión distorsionada de los hechos. La madre de David llamó, preocupada por el bienestar de Lily, preguntando si era cierto que yo estaba teniendo una especie de crisis nerviosa. Me llevó casi una hora explicar la situación real y asegurarle que Lily estaba segura y bien cuidada. Más tarde ese día, recibí un correo electrónico de mi padre que contenía amenazas apenas veladas sobre arruinar mi reputación en el trabajo y en la comunidad. Afirmaba tener pruebas documentadas de mala conducta profesional que había encontrado en los archivos de mi oficina en casa. La acusación era completamente fabricada, pero aún así me recorrió un escalofrío. ¿Realmente llegarían tan lejos en su represalia? Reenvié el correo electrónico a Brian, quien me aconsejó enviar una única respuesta clara. Cualquier acusación falsa que afecte a mi reputación profesional será tratada como difamación y abordada legalmente. Toda comunicación futura debe pasar por mi abogado. Me ayudó a redactar el mensaje, que envié con manos temblorosas pero con absoluta convicción. 2 días después de su partida, la hermana de mi madre apareció sin avisar. La tía Patricia siempre había estado más cerca de mí que de mi madre, reconociendo los patrones disfuncionales en nuestra familia. Estaba en medio de reemplazar algunos artículos dañados cuando llamó a la puerta. Sé lo que pasó, dijo sin preámbulos. Vinieron a mi casa después de irse de aquí, pidiendo quedarse unos días. Me dijeron que tuviste un episodio mental y los echaste sin motivo. Pero sabía que eso no sonaba como tú, así que finalmente les saqué toda la historia. Entró, observando la evidencia persistente de su destructiva partida. Nancy admitió que se llevaron algunas cosas. Afirmó que eran reliquias familiares que les pertenecían, pero sé que eso no es cierto para todo lo que se llevaron. Sentí un nudo en la garganta al tener al menos un miembro de la familia que creía mi versión de la historia. Significa mucho que hayas venido, le dije honestamente. La tía Patricia se quedó 1 hora, ayudándome a hacer un inventario de lo que faltaba y prometiendo tratar de recuperar cualquier artículo familiar que pudiera. Antes de irse, me abrazó con fuerza. Hiciste lo correcto, Julia. Necesitan enfrentar las consecuencias por una vez en sus vidas. Y si intentan poner a la familia en tu contra, no tendrán éxito con todos. Algunos de nosotros los vemos claramente por lo que son. Su apoyo fue un punto de luz en un periodo por lo demás oscuro. En los días que siguieron, me concentré en restaurar la normalidad para Lily, quien regresó confundida por la repentina desaparición de sus abuelos, pero pareció sentir mi alivio. Los niños son notablemente perceptivos, y me di cuenta de que ella había sido consciente de la tensión todo el tiempo cuando preguntó: ¿estás más feliz ahora que la abuela y el abuelo se han ido, mami? La pregunta me rompió el corazón y lo sanó simultáneamente. Sí, cariño, estoy un poco más feliz, admití. A veces, incluso las personas que se quieren necesitan espacio. Su simple respuesta todavía resuena en mí. Me gusta más nuestra casa solo con nosotras. Es más tranquila. De la boca de los niños surge la sabiduría que los adultos a menudo tardan años en alcanzar. Las semanas posteriores a la dramática salida de mis padres fueron una mezcla de alivio y dolor. Hubo una ligereza inmediata en la casa,
como si una nube pesada se hubiera levantado. Podía moverme libremente en mi propio espacio sin prepararme para la crítica. Lily comenzó a dormir toda la noche de nuevo, ya no despertada por conversaciones tensas de adultos o su propia ansiedad. Rutinas simples como el desayuno y los cuentos antes de dormir se volvieron pacíficas en lugar de posibles campos de batalla. Sin embargo, junto a este alivio llegaron olas de un dolor complicado. A pesar de todo, eran mis padres, los únicos que tendría. No solo lamentaba la relación rota actual, sino también la saludable que nunca tuve y que probablemente nunca tendría. Algunas noches, después de que Lily se durmiera, me encontraba llorando sobre fotos familiares, lamentando la relación amorosa de abuelos que ella merecía pero que no experimentaría. La doctora Kaminsky me ayudó a navegar estas emociones conflictivas en nuestras sesiones, ahora 2 veces por semana. El duelo y el alivio coexisten comúnmente en situaciones como la tuya, explicó. Estás de luto por una relación idealizada que nunca existió realmente. Es importante reconocer tanto el alivio de estar libre de su presencia tóxica como la tristeza de perder a los padres que merecías. Las consecuencias prácticas de su partida requirieron atención inmediata. Los artículos que faltaban debían ser reemplazados, especialmente el dinero de emergencia que había ahorrado para gastos inesperados. Ya se habían cambiado las cerraduras, pero también instalé un sistema de seguridad con cámaras. El gasto fue significativo, pero la tranquilidad valió cada centavo. Mi casa misma necesitaba sanar. Más allá del desorden físico que habían dejado, había un residuo emocional que se aferraba a los espacios que habían dominado. Me encontré reclamando estas áreas una por una. Moví mi sillón de lectura de vuelta desde el sótano a su lugar legítimo junto a la ventana de la sala. Volví a colgar las fotos familiares de Lily y mías que habían sido quitadas. Reorganicé los armarios de mi cocina a mi gusto. Siguieron cambios más significativos. Repinté el dormitorio de invitados, borrando el espacio que había sido suyo y transformándolo en una oficina en casa donde podía trabajar sin recuerdos de interrupciones. El segundo cuarto de invitados se convirtió en una sala de juegos para Lily, llena de materiales de arte y libros. Cada cambio reforzaba que esta era nuestra casa, diseñada para nuestra felicidad y bienestar. Explicarle la situación a Lily continuó siendo un desafío. Ocasionalmente preguntaba por sus abuelos, especialmente en ocasiones especiales. ¿Por qué no vienen la abuela y el abuelo para mi cumpleaños? ¿Me enviarán regalos de Navidad? Cada pregunta requería una honestidad cuidadosa y apropiada para su edad. A veces los adultos tienen desacuerdos que son difíciles de arreglar, expliqué durante una de esas conversaciones. La abuela, el abuelo y yo tenemos ideas muy diferentes sobre cómo tratarnos, y ahora mismo necesitamos un tiempo separados. No es por nada que hayas hecho, y está bien extrañarlos. Estas conversaciones me rompían el corazón, pero estaba decidida a no mentirle ni a fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Quería que entendiera que, si bien las relaciones familiares son importantes, nunca deben ser a costa de tu autoestima o bienestar. Las consecuencias con la familia extendida fueron dolorosas, pero no inesperadas. La gente tomó partido, a menudo basándose en sus propias experiencias con mis padres. Algunos parientes dejaron de hablarme por completo, convencidos por la narrativa de mis padres de que los había abandonado cruelmente en su momento de necesidad. Otros, como la tía Patricia, vieron a través de la manipulación y se mantuvieron solidarios. Mi prima Jessica, que siempre había sido más como una hermana, llamó después de enterarse de la noticia. Tus padres intentaron quedarse con nosotros después de irse de tu casa, reveló. Duraron 3 días antes de que mamá los echara. Trataron nuestra casa como un hotel y criticaron todo, desde la cocina de mamá hasta los hábitos televisivos de papá. No puedo creer que duraras 7 meses con ellos. Su validación significó todo. Cada persona que vio a través de la fachada de mis padres me ayudó a confiar más en mis propias percepciones. El apoyo más inesperado vino de mi antigua suegra, Elizabeth. Después de nuestra conversación inicial, aclarando las falsas afirmaciones de mis padres sobre mi estado mental, volvió a llamar una semana después. Tu padre contactó a David pidiéndole dinero, me dijo. Afirmó que le habías robado sus fondos de jubilación y que necesitaban ayuda. David me llamó antes de responder y ambos estuvimos de acuerdo en que sonaba sospechoso. Estaba horrorizada, pero no sorprendida. Que mi exmarido y su familia se convirtieran en objetivos de la manipulación de mis padres tenía sentido dado su patrón de comportamiento.
David y yo ya les dijimos que no les daremos nada, continuó Elizabeth. Y lo más importante, hemos acordado que no tendrán visitas sin supervisión con Lily si alguna vez vuelven a aparecer. Palabras de David, no mías. Dijo que no permitirá que su hija esté expuesta a su comportamiento tóxico. El hecho de que mi exmarido y yo estuviéramos unidos para proteger a Lily de mis padres me trajo un consuelo inesperado. La crianza compartida había sido a veces un desafío en los años transcurridos desde nuestro divorcio, pero en esto estábamos completamente alineados. A medida que las semanas se convertían en meses, los aspectos prácticos de la vida se estabilizaron, pero el trabajo emocional continuó. La doctora Kaminsky me ayudó a reconocer cómo mi relación con mis padres había moldeado mis otras relaciones. Aprendiste desde temprano a priorizar las necesidades de los demás por encima de las tuyas, observó. Ese patrón probablemente ha afectado tus amistades, tu matrimonio, incluso tu crianza. Romperlo requiere un esfuerzo consciente. Comencé a examinar mis tendencias a complacer a la gente, mi dificultad para decir no, mi miedo a la confrontación. Reconocí cómo estos rasgos habían permitido que mis padres se apoderaran de mi hogar. Empecé a practicar el establecimiento de límites en todas las áreas de mi vida, comenzando con cosas pequeñas, rechazar proyectos de trabajo adicionales cuando mi agenda estaba llena, pedir a los amigos que respetaran mis limitaciones de tiempo, ser clara con Lily sobre las expectativas del hogar. Cada límite exitoso reforzaba mi confianza. Estaba reescribiendo guiones internos que se habían establecido en la infancia, reemplazando no molestes a los demás a toda costa por mis necesidades y sentimientos también importan. La parte más difícil de la reconstrucción fue manejar la pérdida de las tradiciones familiares. A medida que se acercaba el Día de Acción de Gracias, la primera festividad sin la familia extendida, Lily se puso cada vez más triste. Siempre tenemos un gran Día de Acción de Gracias, señaló. ¿Quién vendrá este año? En lugar de tratar de replicar las festividades pasadas, decidí crear tradiciones completamente nuevas. Fuimos voluntarias en un evento comunitario de acción de gracias por la mañana, sirviendo comidas a los necesitados. Por la tarde, organizamos un Amigos-Giving con Sara y algunos otros amigos cercanos y sus hijos. El día no se pareció en nada a los días de acción de gracias anteriores, pero estuvo lleno de risas y calidez genuina en lugar de la tensa formalidad que había caracterizado las festividades familiares. La Navidad trajo desafíos similares. En lugar de nuestra habitual gran reunión familiar con su trasfondo de crítica y comparación, Lily y yo hicimos un corto viaje a una cabaña en la montaña. Hicimos muñecos de nieve, bebimos chocolate caliente junto al fuego e intercambiamos regalos en pijama. Sin ropa elegante, sin apertura de regalos performativa, sin estrés por decir o hacer algo incorrecto. Lily lo declaró la mejor Navidad de todas, y yo estuve de acuerdo en silencio. Cuando se acercaba el sexto mes desde su partida, recibí un correo electrónico inesperado de mi padre. El asunto decía simplemente, disculpa, pero el contenido era cualquier cosa menos una disculpa. Era una lista de las formas en que supuestamente los había ofendido, concluyendo con una oferta de reconciliación si admitía mis errores y los recibía de nuevo en mi casa. No había ningún reconocimiento de su comportamiento, del robo o del daño emocional que habían causado. Le mostré el correo electrónico a la doctora Kaminsky, quien asintió con conocimiento. Este es un patrón común con los padres narcisistas. No es una disculpa genuina, sino un intento de restablecer el control. ¿Cómo te hace sentir? Consideré su pregunta cuidadosamente. Un año antes, un correo electrónico así me habría sumido en una espiral de culpa y duda. Ahora, sentía algo diferente. Triste, pero con claridad, respondí. Todavía no me ven como una adulta independiente con sentimientos y límites válidos. Nada ha cambiado. Con su apoyo, redacté una respuesta breve y firme. Gracias por contactarme. No estoy dispuesta a reanudar el contacto sin un reconocimiento de las violaciones de límites y el robo que ocurrieron. Si en el futuro están interesados en reconstruir nuestra relación en términos más saludables, requeriría terapia familiar como punto de partida. Luego bloqueé sus direcciones de correo electrónico, sabiendo que cualquier respuesta probablemente sería manipuladora o hiriente. Cuando se acercaba el primer aniversario de la confrontación, me di cuenta de lo dramáticamente que había cambiado mi vida. Mi hogar era verdaderamente mío de nuevo, un remanso de paz para Lily y para mí. Mi carrera había florecido sin las constantes interrupciones y el desgaste emocional.
Había desarrollado amistades más profundas y auténticas al ser honesta sobre mis necesidades y limitaciones. Lo más importante, estaba modelando para Lily cómo son los límites saludables y el respeto propio. Estaba aprendiendo que el amor no requiere sacrificar tu bienestar, que las relaciones familiares deben ser nutritivas en lugar de agotadoras. Estas eran lecciones que tuve que aprender de la manera difícil como adulta. Ella crecería conociéndolas instintivamente. El camino no había sido fácil. Todavía había noches en las que cuestionaba mis decisiones, momentos en los que extrañaba la idea de tener padres en mi vida. Pero luego recordaba el rostro de mi padre mientras gritaba que éramos unas aprovechadas en mi propia casa, la sonrisa de suficiencia de mi madre, y sabía que había tomado la única decisión posible para nuestro bienestar. Una tarde, mientras Lily y yo regábamos el pequeño huerto que habíamos plantado donde la enorme parrilla de mi padre una vez dominó el patio, me miró pensativa. ¿Crees que la abuela y el abuelo volverán a visitarnos alguna vez?, preguntó. Me arrodillé a su lado, eligiendo mis palabras con cuidado. No lo sé, cariño. A veces las relaciones no se pueden arreglar, incluso cuando desearíamos que pudieran. Pero lo que sí sé es que siempre estarás rodeada de personas que realmente te aman y te respetan. Ella asintió, pareciendo aceptar esta respuesta, y luego se volvió para regar cuidadosamente sus plantas de tomate. En ese momento, viendo a mi hija nutrir seres vivos con manos suaves, sentí una profunda sensación de paz. No solo estábamos cuidando plantas, sino también a nosotras mismas, haciéndonos más fuertes con cada día que pasaba. Ha pasado exactamente un año desde que me paré en mi comedor y les dije a mis padres que tenían 24 horas para irse de mi casa. 365 días de reconstrucción, reflexión y sanación gradual. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver ese momento por lo que realmente fue, no solo el final de un acuerdo de convivencia poco saludable, sino el comienzo de una vida más auténtica tanto para Lily como para mí. El viaje no ha sido lineal. Algunos días trajeron claridad y fuerza, otros, duda y tristeza, pero en general la trayectoria ha sido hacia una mayor paz y autocomprensión. La doctora Kaminsky dice que esto es típico de la recuperación del abuso emocional a largo plazo. El camino hacia la curación zigzaguea en lugar de moverse en línea recta. Mis padres viven actualmente con la hermana de mi padre en Arizona. La tía Patricia me mantiene al tanto ocasionalmente, aunque no he tenido contacto directo con ellos desde ese último intercambio de correos electrónicos hace 6 meses. Aparentemente, duraron menos de 2 meses con cada pariente con el que se quedaron después de irse de mi casa. El patrón es siempre el mismo, la gratitud inicial da paso al sentimiento de derecho, seguido de críticas y conflictos, terminando con otra mudanza forzada. Saber que este patrón continúa confirma lo que mi terapeuta me ayudó a entender, su comportamiento no tenía que ver conmigo. No fue mi culpa. Y no podría haberlo arreglado con mejores límites o más paciencia. Algunas personas simplemente son incapaces de respetar la autonomía de los demás o de reconocer su propio comportamiento tóxico. Mis padres son 2 de esas personas. Esta comprensión ha sido liberadora. Durante años, creí que si tan solo me esforzaba más, me comunicaba con más claridad o daba con más generosidad, podría ganarme la aprobación y el respeto de mis padres. Ahora sé que eso nunca fue posible. El problema no estaba en mis esfuerzos, sino en su incapacidad fundamental para verme como una persona separada con necesidades y límites válidos. Lily ha florecido en el hogar pacífico que hemos reclamado. Sus maestros informan que está prosperando académica y socialmente. Los problemas de comportamiento que surgieron durante la estancia de mis padres han desaparecido por completo. Sus pesadillas han cesado, reemplazadas por sueños creativos que relata con entusiasmo durante el desayuno. La semana pasada, fue elegida representante de la clase para el consejo escolar, un puesto que requiere confianza y el respeto de sus compañeros. Verla crecer y convertirse en sí misma sin la sombra de la crítica y la tensión es quizás la mayor recompensa de este difícil año. Mi relación con David también ha mejorado. Sin mis padres socavando nuestros acuerdos de crianza compartida o dándole información distorsionada, hemos encontrado un ritmo cómodo de cooperación. Recientemente asistimos juntos a la obra de teatro de la escuela de Lily, sentados uno al lado del otro sin incomodidad, unidos en nuestro orgullo por nuestra hija. Después, mencionó lo feliz y adaptada que parece Lily últimamente. Dice que tu casa se siente muy tranquila ahora, me dijo. Tomaste la decisión correcta el año pasado, Julia.
Viniendo de mi exmarido, esta validación tuvo un peso especial. Él había visto de primera mano cuán desesperadamente había buscado la aprobación de mis padres, a menudo a expensas de mi propio bienestar. Su reconocimiento de mi crecimiento significaba que reconocía a la persona más fuerte en la que me había convertido. Los cambios más significativos, sin embargo, han sido internos. He desarrollado lo que la doctora Kaminsky llama un guardián interno, una parte de mí que vigila mis límites y reconoce cuando están siendo amenazados. Este guardián hace preguntas que nunca antes se me ocurrió hacer: ¿esta relación me da energía o me la quita? ¿Estoy diciendo que sí porque quiero o porque tengo miedo a la desaprobación? ¿Me sentiría cómoda si a Lily la trataran de la manera en que me están tratando a mí ahora? Estas preguntas me han llevado a podar algunas relaciones mientras profundizaba otras. Me he distanciado de amigos que consistentemente toman más de lo que dan. Me he acercado más a aquellos que demuestran un cuidado recíproco y respeto por los límites. Mi círculo es más pequeño ahora, pero infinitamente más solidario. También me he reconectado con miembros de la familia extendida con los que había perdido el contacto hace años, personas de las que mis padres me habían separado sutilmente durante mi infancia. El hermano menor de mi madre, el tío Robert, me visitó el mes pasado. No nos habíamos visto en más de una década, pero se puso en contacto después de enterarse de la situación por la tía Patricia. Durante la cena, compartió sus propias experiencias con mis padres y la distancia que había mantenido por su propio bienestar. Siempre me pregunté si eventualmente tendrías que tomar la misma decisión, admitió. Te hicieron lo que me hicieron a mí, presionar y presionar hasta que tus únicas opciones eran la sumisión completa o la separación completa. Su comprensión fue otra pieza en el rompecabezas de la sanación, otra confirmación de que no estaba loca ni era cruel por protegerme a mí misma y a mi hija. El distanciamiento familiar rara vez se discute abiertamente, sin embargo, es sorprendentemente común. Aprender esto ha ayudado a aliviar la vergüenza que sentí inicialmente por nuestra situación. Quizás el desarrollo más inesperado de este año ha sido abrir mi corazón a nuevas relaciones. Hace 6 meses, conocí a Daniel en una conferencia de bienes raíces. Es un arquitecto paisajista con un trato considerado y un interés genuino en las apasionadas explicaciones de Lily sobre sus últimos proyectos de arte. Nuestra relación se ha desarrollado lenta y conscientemente, con una comunicación clara sobre las expectativas y los límites desde el principio. A diferencia de relaciones anteriores donde me amoldaba a las preferencias de los demás, con Daniel, soy auténticamente yo misma. Expreso mis necesidades directamente. Digo que no cuando es necesario. No entro en pánico si no estamos de acuerdo. Estas pueden parecer habilidades básicas de relación, pero para alguien criada para creer que el amor requería la autoanulación, son revolucionarias. Daniel preguntó recientemente si podía plantar un pequeño árbol ornamental en mi patio trasero para el cumpleaños de Lily, un regalo viviente que crecería con ella. La petición fue simple, pero me hizo llorar. Así es como funcionaba el amor saludable, pidiendo respetuosamente antes de hacer cambios en mi espacio, pensando en la felicidad de mi hija, ofreciendo algo que mejora en lugar de disminuir nuestras vidas. En cuanto a mi carrera, ha florecido de maneras que no podría haber imaginado hace un año. Sin el constante desgaste emocional y las interrupciones, mi enfoque y creatividad han regresado. Me han ascendido a agente senior en mi firma y he comenzado a ser mentora de agentes más nuevos. La seguridad financiera que esto proporciona ha reducido aún más mi ansiedad sobre el futuro. Lily y yo hemos establecido nuevas tradiciones que reflejan nuestros valores en lugar de la obligación o las apariencias. Nuestra casa ahora alberga cenas mensuales de tipo potluck donde los amigos traen platos que representan sus orígenes culturales. Somos voluntarias regularmente en el refugio de animales local. Durante las vacaciones escolares, hacemos viajes educativos a lugares que siempre hemos querido explorar. Estas actividades construyen el tipo de conexiones genuinas que faltaban durante los años que pasé persiguiendo la aprobación de mis padres. Las lecciones de este difícil año son profundas. He aprendido que la verdadera familia se define por el respeto y el cuidado, no simplemente por lazos de sangre. He descubierto que los límites no son egoístas, sino necesarios para relaciones saludables. He llegado a entender que a veces la elección más amorosa que puedes hacer es distanciarte de las personas que no pueden o no quieren respetar tu humanidad, incluso cuando esas personas son tus padres. Lo más importante, he aprendido que nunca es demasiado tarde para romper patrones destructivos.
El ciclo de manipulación emocional y violación de límites que definió mi relación infantil con mis padres podría haber continuado en la vida de Lily, afectando su comprensión del amor y el respeto. Al encontrar el coraje para decir basta, rompí ese ciclo. El doloroso legado familiar se detiene conmigo. Si estás viendo esto y reconoces patrones similares en tu propia vida, debes saber que mereces relaciones que te construyan en lugar de derribarte. Tu hogar debe ser un santuario, no un campo de batalla. Tus límites importan. Tus sentimientos importan. Tú importas, independientemente de lo que las voces tóxicas puedan decirte. El viaje no es fácil. Habrá días en que la duda nuble tu certeza, en que el dolor abrume tu alivio. Pero gradualmente, el espacio despejado al eliminar relaciones tóxicas se llena de paz, conexiones auténticas y la alegría de vivir fiel a ti mismo. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con miembros de la familia? ¿Cómo lo manejaste? ¿Y qué aprendiste de la experiencia? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale un me gusta y suscríbete para escuchar más perspectivas sobre la sanación del trauma familiar. Recuerda, tu historia también importa, y compartirla podría ayudar a alguien más a sentirse menos solo en su viaje. Gracias por escuchar la mía.